Hola a todos los que estáis viendo este nuevo vídeo sobre historia de España. Hoy quiero presentaros al rey Carlos II, hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, llamado Carlos el Hechizado. Este rey fue el último rey de la dinastía Austria en España. Su reinado ha estado lleno de sombras a lo largo de la historia, poniéndolo como un rey que dejaba mucho que desear, y realmente no fue así, sino que fue un rey bastante competente, a pesar de sus características particulares. Le llamaban el Hechizado, porque su vida estuvo siempre lastrada por las enfermedades y no tuvo descendencia. No tener descendencia se convirtió en el principal problema de su reinado. Así entonces su reinado estuvo marcado por los problemas sucesorios, tuvo tantas enfermedades que se pensaba que moriría pronto y sin descendencia, dejando un problema de sucesión a la corona. Según algunos historiadores padecía un síndrome llamado Klinefelter, que al parecer era la principal causa de las enfermedades que tuvo, aunque su mandíbula y su rostro era el típico de los Austria, eso sí con mayores deformidades que sus antecesores. Su vida estuvo lastrada por las enfermedades, pero consiguió varias cosas que cabe resaltar: la recuperación de las arcas públicas, que como sabemos quedaron totalmente mermadas por los reinados anteriores y las sucesivas guerras de sus antecesores, aumento de poder adquisitivo en sus reinos, el fin del hambre, la tan ansiada paz y logró mantener intacto el imperio frente al poderío francés de Luis XIV. Con la muerte de este rey, llegamos al fin de los reyes de la dinastía Austria en España y comienza a reinar en España la dinastía Borbón. El rey Carlos II es hijo del rey Felipe IV y su segunda esposa Mariana de Austria, quienes eran tío y sobrina. Lo que era normal entre los familiares de la casa Austria, algo que probablemente fue una de las causas de que no tuviera descendencia y que fuera tan enfermizo, aparte del nombrado síndrome de Klinefelter. Recibe un imperio que se había gestado siglos antes, con territorios en Europa, América, África, Asia y en Oceanía, en los 5 continentes que existen, pero también recibe una herencia que resulta un tanto peculiar a causa de los matrimonios entre familiares o endogamia que le preceden, el físico, el estado mental y diversas patologías. Fue rey de España en el periodo comprendido entre 1665 y 1700. Nace en Madrid el 6 de noviembre de 1661. Llegó a ser rey de España, siendo el último hijo del rey, ya que era el único hijo varón superviviente de los 2 matrimonios que tuvo su padre. Era un monarca enfermizo, de baja estatura, de complexión débil, con el rostro pálido y desproporcionado en algunas partes de su cuerpo. En el momento de su nacimiento, el embajador francés Jacques Sanguin lo describe así: el príncipe parece bastante débil, muestra signos de degeneración, tiene flemas en las mejillas, la cabeza llena de costras y el cuello supura, asusta de feo. Su nacimiento fue bastante amargo, ya que 5 días antes de su nacimiento, falleció su hermano mayor, quien era heredero al trono de España, Felipe Próspero, hijo del rey Felipe IV y su primera mujer Isabel de Borbón. Cuando nació, ya mostraba síntomas de ser un niño enfermizo, tenía costras por la cabeza y toda la piel llena de erupciones. Durante su crianza, siempre se evitó que hiciera cualquier esfuerzo físico, ya que la corona y el reinado de los Austria en España dependía de su supervivencia. No era un niño normal, esto podemos comprobarlo con varios signos: no logró hablar hasta los 4 años y no caminó solo hasta los 8 años, teniendo también muchos problemas en cosas bastante básicas como leer y escribir. Tenía muchos problemas de salud: epilepsia, cojera, dolores musculares, migrañas continuas y era propenso a padecer resfriados, fiebres y gripes. Tenía la mandíbula con la deformidad típica de los Austria,
aunque algo más deformada todavía, lo que le impedía hablar con normalidad y también le producía problemas para comer normalmente. Todos estos problemas y algunos más llevaron al pueblo a creer que estaba maldito o bajo los efectos de algún hechizo, e hizo que su infancia la pasara recluido durante largos periodos de tiempo. Además, las autoridades religiosas decían que Carlos estaba bajo la influencia de una posesión demoníaca o bajo efectos diabólicos. Se convierte en rey de España al fallecimiento de su padre, el 17 de septiembre de 1665, con tan solo 4 años de edad, con el nombre de Carlos II de España. Recibe de su padre una herencia que se basa en que España estaba en bancarrota y con mucha despoblación. Su madre Mariana de Austria se convierte en reina regente hasta su mayoría de edad en el año 1675 con 14 años. Tuvo una educación bastante descuidada por sus problemas de aprendizaje y por las pocas esperanzas puestas en su supervivencia. En el año 1668 se firmó el Tratado de Gremonville, por el que Francia y Austria, el rey Luis XIV y el emperador Leopoldo I, se repartían los territorios del Reino de España en el caso de la muerte repentina y sin herederos del rey español. Este tratado se firmó por la débil salud que el monarca español mostraba. En 1675, al cumplir los 14 años, recibe el poder absoluto pasando a reinar y su madre deja de ser reina regente. Al contrario de lo que se pensaba, puso al frente del gobierno y al frente de las instituciones, gente muy capacitada para gobernar el imperio, alejándose de la influencia de su madre o de cualquiera de los monarcas europeos que constantemente intentaban influir en él, Luis XIV y Leopoldo I. Hubo mucha prisa por encontrarle una mujer, para que pudiera tener descendencia rápidamente por si sus problemas de salud se agravaban y no conseguía vivir durante mucho tiempo. María Luisa de Orleans era considerada una de las princesas más bellas, elegantes e inteligentes de Europa. El matrimonio con el rey Carlos II, era una posibilidad de extender sus redes de influencia para el rey francés Luis XIV. El 31 de agosto de 1679 en la capilla del Palacio de Fontainebleau, se celebró la boda por poderes y quedaron así enlazados matrimonialmente Carlos II de España y María Luisa de Orleans. Vivieron en el Alcázar de Madrid, pero durante un tiempo María Luisa estuvo privada de la vida a la que estaba acostumbrada en la corte francesa, siendo bastante infeliz en la corte española, porque se creía que era una infiltrada del rey francés para favorecer al trono francés en las decisiones que se tomaban en palacio. Pero ella comenzó a disfrutar de las cosas a las que estaba acostumbrada, organizando banquetes y bailes, siéndole permitido montar a caballo por diferentes lugares. Esto ocurrió cuando el rey se dio cuenta de la infelicidad de su mujer y porque él estaba totalmente enamorado de ella y quería que fuera feliz. Fallece en 1689, dejando al monarca muy debilitado psicológicamente, ya que estaba muy enamorado de su mujer, y además sin que hubieran tenido descendencia. Se habla de dos posibles causas, apendicitis o a causa de los brebajes que tomaba para poder engendrar un hijo. Mariana de Neoburgo, fue la elegida para el segundo matrimonio. No tenía sangre real tan pura como la primera esposa, pero fue elegida por la fertilidad demostrada de su familia. La madre de esta estuvo embarazada hasta en 24 ocasiones, dando a luz a 17 hijos en total. Creyeron que de esta forma conseguiría asegurarse un heredero al trono de España de la Casa Austria. El 28 de agosto de 1689 se celebró la boda por poderes en Neoburgo, y el 14 de mayo de 1690 se celebró la boda presencialmente en el Palacio Real de Valladolid. La llegada de la nueva reina a España fue recibida con regocijo, ya que era la esperanza de engendrar un vástago para que la Casa Austria siguiera reinando en España.
Pronto perdería el favor de la corte y el del rey debido a la imposibilidad de dar un heredero y a que el séquito que la acompañaba desde Austria se dedicó a esquilmar las arcas del reino. Contó desde el principio con el apoyo de su suegra, la reina madre Mariana de Austria, pero se fue distanciando por su ambición y antipatía con el pueblo y la corte, creándose así muchos enemigos. A la reina se le acusaba del desgobierno de España, de haber tenido varios amantes y de buscar su propio beneficio y el de su familia. La relación posterior que mantuvo con la reina madre era bastante tensa y discordaban en muchas cosas. Intentó varias veces que la familia Austria fuera la heredera del reino de España si el rey Carlos II fallecía sin descendencia. En varias ocasiones simuló embarazos, hasta 11 veces. Su segunda esposa consiguió dominar al rey y gobernar ella desde las sombras, de tal forma que era ella personalmente quien elegía a los consejeros del rey. El 2 de octubre de 1700, encontrándose enfermo y habiendo muerto el heredero que nombró de la casa Austria, rehizo su testamento y nombró al duque de Anjou, Felipe de Borbón, como heredero a la corona de España. Era el nieto del rey francés Luis XIV, accediendo la casa Borbón al reinado de España. Las condiciones eran, mantener unida España y que en ningún momento España se uniría al reino francés. Muere el 1 de noviembre de 1700 en Madrid, con la edad de 35 años. Según su autopsia reveló que el monarca tenía el corazón atrofiado y del tamaño de un grano de pimienta, no había sangre en su cuerpo, los pulmones corroídos y los intestinos en un estado muy lamentable y pésimo, un solo testículo y estaba totalmente negro, y la cabeza llena de agua. El mismo rey llegó a creer que estaba hechizado o incluso poseído por algún demonio. Le daban de beber brebajes hechos con aceites consagrados, se sometía a pinchazos y torturas por parte del inquisidor real, trayendo a exorcistas varios, sometiéndose a exorcismos en numerosas ocasiones, tomando sangre de animales recién sacrificados, huesos pulverizados de mártires y santos, elixires hechos con polvo de víbora mezclados con chocolate. Los mismos exorcistas de la Inquisición le aconsejaron que abriera las tumbas de sus antepasados, cosa que le dejó tocado anímicamente y psicológicamente cuando vio los estados de descomposición de su padre y de su medio hermano don Juan José de Austria. Su reinado fue uno de los más pacíficos hasta el momento, centrándose más en el comercio y la administración de sus territorios, que en las guerras. Fue un rey muy difícil de manipular, digamos que casi imposible, y que siempre intentó conservar la integridad territorial del Reino de España y que demostró amor inquebrantable por España. Sus restos están enterrados en el monasterio del Escorial. Hay varias etapas con diferentes tipos de gobierno durante su reinado, que cabe destacar. Regencia de Mariana de Austria y Fernando de Valenzuela. Desde que el rey Carlos II tenía 4 años, hasta que fue declarado mayor de edad, con 14 años, en 1675, fue su madre la que se encargó de la regencia apoyándose en Fernando de Valenzuela para gobernar. Esta etapa fue bastante oscura para el reino, y el gobierno de los territorios españoles fue bastante decadente. Reinado del rey con un valido, don Juan José de Austria. El medio hermano del rey, entra en Madrid con un pequeño ejército tomando el mando de la corte en 1677, desterrando a Fernando de Valenzuela fuera de España y apartando de la gobernación de España a la madre del rey doña Mariana de Austria. Durante este periodo, don Juan José siempre estuvo insistiendo que fuera el propio rey Carlos II quien debería tomar el mando del gobierno del reino y le ayudó a tener mayor independencia e ir poco a poco tomando decisiones. Se limpia la corte de gente inoperante. El duque de Medinaceli es nombrado hombre de confianza y encargado de la economía, creando una gran deflación y dando así un respiro a la población en general.
Las arcas del Estado llegaron al borde de la bancarrota. Mejoró la situación de la población española y a la vez el rey consiguió mayor autonomía para gobernar. Reinado de Carlos II con su madre como consejera, pero gobernando el rey. En 1679 fallece don Juan José de Austria, sigue gobernando el rey Carlos, pero esta vez con su madre como consejera. Además, nombra al conde de Oropesa, Manuel Álvarez de Toledo, como consejero, que impulsó la producción, saneó las deudas de los municipios, reguló los gastos de la corona y la sacaría de la bancarrota, estabilizando la economía española en 1685. Se pueden destacar algunos logros de su gobierno. Los vamos a ver a continuación. Creó leyes de protección de nativos y criollos de las Indias Americanas que mandó compilar junto con las que sus antecesores habían creado. Prohibición del trabajo infantil, los niños no podían trabajar hasta que no fueran mayores de edad. Separación de presos hombres y presas mujeres en las cárceles americanas. Centró su política en la atención de todas las administraciones de todos los territorios por igual. Al contrario que sus antecesores que centraban su atención en el antiguo reino de Castilla principalmente. Solucionó el problema de la natalidad y la despoblación heredado de su padre, al hacer que todos los territorios pudieran desarrollarse individualmente. Durante su reinado aparece el movimiento Novatores. Fue un movimiento que impulsó la actividad científica en España, dando paso a la Ilustración en el territorio español. Fue el primer rey que introdujo aspectos de la Ilustración en España, aunque se le achaca al sucesor de este el rey Felipe V de Borbón. Protegió el patrimonio cultural español. Impidió la pérdida y separación de los territorios que formaban el Reino de España, e incluso la absorción de estos por parte de los franceses o austríacos. Aunque era un rey pacífico, durante su gobierno tuvo que tomar partida en dos guerras, una porque le afectaba directamente y la otra por ser familiar. Guerra de las Reuniones 1683 a 1684. Esta guerra fue entre Francia y sus aliados y España. Ocurrió a causa de la codicia de Luis XIV por aumentar sus territorios hacia el este, sobre todo en los Países Bajos. Fue un conflicto muy sangriento y con muchas represalias por parte del ejército francés. La intención del ejército francés era influir en la opinión pública y que así los oficiales enemigos se rindieran. Guerra de los 9 años, 1688 a 1697. En esta guerra Francia y Austria entran en guerra y España apoya a sus familiares los Austrias, renovando así su alianza con sus familiares austriacos. De aquí surgió la invasión francesa de Cataluña en 1691. Esta guerra termina con la paz de Ryswicken en 1697, mediante la cual se reconoce la posible llegada de los Borbones al trono de España si no hay un hijo heredero del rey Carlos II. Al hablar de los testamentos y herederos del rey Carlos II, puedo nombrar tres, aparte de las intrigas de los reyes de Francia Luis XIV y el emperador austriaco Leopoldo I por repartirse el territorio español. Entre ellos firmaron varios acuerdos para repartirse el territorio si el rey moría sin descendencia. En su primer testamento, Carlos II nombra heredero de la corona española al nieto de su hermana mayor, José Fernando de Austria, pero este fallece a la temprana edad de 6 años. En su segundo testamento, el rey Carlos II nombra heredero de la corona al sobrino de su segunda mujer, el archiduque, Carlos de Austria. Este heredero es nombrado bajo presión de su mujer Mariana de Neoburgo. Realiza un tercer testamento en el que nombra heredero a la vez que invalida el segundo testamento, antes de morir y estando ya muy enfermo, a sabiendas que le quedaba poco tiempo de vida, nombra a Felipe de Borbón heredero del Reino de España,
sobrino de su primera esposa y nieto del rey francés Luis XIV, quien se convertiría en Felipe IV de Borbón, rey de España. En este testamento impuso dos condiciones fundamentales: la primera era que nunca el reino de España se uniría con el reino francés, y que se conservaría la integridad de todos sus territorios formando parte del reino de España. Con respecto a este testamento se dicen dos cosas: que lo realizó por el amor que sentía hacia su primera esposa, de la cual jamás pudo olvidarse, o que fue una falsificación de los franceses para ganar el territorio español y así ampliar su influencia. Para terminar el vídeo os presento una línea temporal algo resumida, con los principales eventos que se pueden destacar del reinado de Carlos II de España. De este rey solo se recuerdan sus enfermedades. El testamento final, que desató la posterior Guerra de Sucesión Española. La economía de los últimos años de su reinado. Se le recordará como el que dio inicio a la fragmentación de España, aunque no fuera así, siendo él quien intentó posponer la fragmentación. Así termina este vídeo. Quiero agradecer el tiempo que habéis dedicado a visionarlo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo sobre la historia de España, en estos capítulos dedicados a los reyes de España. Darle a like y espero vuestros comentarios. Un saludo a todos.